Damos muchas gracias a nuestro buen Dios al concedernos poder meditar en este mensaje. Y es una situación por la que todos nosotros pasamos, tarde o temprano. Todos nosotros pasamos en nuestro nivel una prueba tal que evalúa nuestra realidad. Lo que nosotros proclamamos domingo a domingo y estamos sentados en un lugar de adoración, en una iglesia como tradicionalmente se le llama, y lo que nosotros vivimos, como lo que acabamos de anunciar sobre la familia Balcáceres, ahí se pone a prueba qué es lo que hay en nuestras vidas. Cuando a nosotros nos sucede algo desagradable, y entonces es puesta a prueba nuestra fe. Y es como que en la escuela, en el colegio, en la universidad le digan, vamos a hacer un examen rápido de 5 preguntas. Y entonces el estudiante se queda, no, pero no dijo, sí, solo vale el 10% de la nota final. Y entonces ahí nos quedamos que, ¿y para dónde? Pues no podemos poner excusa de que, mire, lo voy a hacer en la segunda hora o lo voy a hacer otro día. La fe es puesta a prueba. Y para ello queremos leer en el libro de Números, capítulo 14, vamos a leer los primeros 9 versículos. Y dice así: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. El pueblo venía, como decíamos, como recordábamos hace un par de semanas, venía ese pueblo de ver las maravillas de Dios allá en Egipto. Habían visto todas las proezas de Dios y que a ellos no les había afectado. Vieron las plagas, vieron la apertura del Mar Rojo, vieron grandes cosas. Y aquí están a la entrada, fíjese, a la entrada de la tierra prometida. Y el Señor accede y les dice: Moisés, manda unos espías, manda que vayan a ver cómo es la tierra. Y van los 12 espías, un príncipe por tribu. Y entonces ellos van, ven la situación, ven la calidad de la tierra, lo fructífera que es la tierra, de tal manera que dice que ellos llevaban un gajo de fruta y decirles: miren, esta es la muestra.
Y eran tan grandes las frutas que entre dos tenían que llevarlo en un palo, iban cargando para decirle, miren el tipo de fruta que hay allá. Pero hubieron unos que dijeron, miren, ahí hay gigantes y nos van a aplastar. Y el pueblo, toda la nación estaba a expensas de lo que decían 10 espías y 2 espías. Y entonces 10 dijeron, regresémonos para Egipto. Imagínense, regresémonos a Egipto. Mejor muramos en Egipto que morir aquí en el desierto, decían ellos, o en esta tierra. Pero los 2 de ellos decían, miren, vamos, Dios está con nosotros. El mismo que hizo las proezas allá en Egipto, ese mismo está con nosotros. Y como dicen ellos, los comeremos como a pan. Así de fácil, los vamos a comer, son nuestros. ¿Y qué cree que ellos, qué cree que predominó en ellos? Estaba siendo probada la fe de ellos, pero imagínense, hermano, mire, vio un milagro y usted puede haber visto un milagro y dice, sí, Dios se manifestó, pero a los días, a los meses, estamos poniendo en duda y estamos con temor, estamos con miedo, estamos viendo qué hacemos y nos olvidamos de las proezas que Dios ha hecho y que hemos sido testigos y hemos visto la obra del Señor. No lo vemos como nosotros quisiéramos. No lo vemos como nosotros quisiéramos que Dios obrara. Pero ahí estaba, poniéndose a prueba lo que ellos creían. ¿Cuál era su fe? Si nosotros hablamos así en términos generales, en cuanto a la fe, lo opuesto a la fe es una duda, es una incredulidad. Es un signo de interrogación a algo que podamos pensar que Dios pueda hacer o no pueda hacer. Pero mire qué cosa, fíjese, es bien irónico lo que nos pasa a todos nosotros. ¿Por qué? Porque con nuestra mente decimos, sí, Dios puede hacerlo. Pero en el corazón, en nuestro interior, está la tembladera que no sabemos qué vamos a hacer y que vamos a salir corriendo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pero sabemos en nuestra mente la capacidad de Dios. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que nos hace dudar a nosotros? ¿Por qué ponemos en duda la capacidad de Dios cuando lo hemos visto hacer grandes milagros? El problema es que ahí están las circunstancias adversas a nuestra vida. El problema es que ahí tenemos alrededor lo que se opone a nosotros y que es inevitable, ahí está. Podemos tocar muchas veces, podemos palpar el problema, la causa del problema, lo podemos comprobar, lo palpamos. Ahí está la carta, ahí está el problema, ahí está el juicio, ahí está lo que sea. Ahí lo tenemos, ahí está. Y eso pesa más que lo que Dios haya dicho. Pesa más el riesgo, pesa más el temor de lo que vaya a suceder que lo que Dios haya dicho. ¿No les parece que es irónico eso? ¿No le parece a usted que no tiene sentido que le demos más credibilidad a las circunstancias que al poder de Dios? ¿Por qué dudamos nosotros? ¿Por qué le atribuimos más poder a las circunstancias? Al juez, al malo, al policía, a quien nos amenaza, a alguien. ¿Por qué le tenemos más temor a eso que a Dios? Porque nosotros evaluamos que de acuerdo a nuestras posibilidades no podemos con las circunstancias. Porque nosotros decimos, me están cobrando $5,000. Yo no tengo ese dinero. Entonces me muero de la angustia. ¿Y sabe qué? Todavía más irónico, que la angustia no resuelve nada.
Que la angustia no es que ya ahí encontramos el problema, la solución, de que entre yo y no duermo y me como las uñas de las manos y se me quita el hambre o me aumenta el hambre, cualquier cosa, y eso no resuelve nada. No resuelve nada. Y qué cólera que le digan cálmate, más cólera la que le digan cálmate. Consideramos que de acuerdo a nuestras circunstancias no es posible. Y tenemos en mente a Dios. Y pensamos que Dios lo puede hacer. Pero predomina más nuestra capacidad. Nuestras limitaciones son las que predominan. Entonces, veamos a detalle qué es la incredulidad. Ahí en Números capítulo 13, versículos 1 y 2, dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Qué necesidad había de que se enviaran estos espías? Si el Señor ya les había dicho, desde que estaban allá en Egipto les dijo: yo les doy una tierra que fluye leche y miel, fructífera, una tierra buena, de vegas y de montes, con agua suficiente, yo se la doy. Y entonces vemos a estos hombres comunes y corrientes, que van, ven y desaniman al resto. Primeramente ellos estaban desanimados, y el desánimo de ellos se lo llevan y le dicen: mira, estamos fregados ahí, estamos perdidos, no vamos a poder, vamos a morir ahí. Y empiezan a decir su desánimo, su desaliento, su falta de fe, se la empiezan a comunicar al pueblo. E introducen la duda en el corazón de las otras personas, de los otros que están a expensas de lo que le digan. Pero pesó más lo de 10 que lo de 2. Pesó más lo que decía la mayoría que lo que decía la minoría que sí tenía fe. Solo 2 tenían fe y confiaban en Dios y dijeron: sí, demos. Pero ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y como todo el montón de gente está diciendo una cosa, entonces hagamos todo lo que dice la gente. Mateo capítulo 14, versículo 27. La duda. Fíjese, la duda no es incredulidad. La duda no es incredulidad. La duda es no tener la fe suficiente, pero sí cree un poquito, sí cree algo. Veamos. Mateo 14, versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren las circunstancias. Iban los discípulos en la barca en medio del mar de Galilea, y se levanta un viento fuerte, y ven a una silueta, ven a algo caminando sobre el mar, y ellos estaban espantados, tenían miedo. Fíjese, tenían miedo. Hombres dentro de ellos, no todos, pero dentro de ellos habían hombres
que estaban acostumbrados a andar en el mar, en la barca, pescando. Ellos ya sabían cómo funcionaba todo, sabían cómo maniobrar en medio de las tormentas. No tenían ninguna ayuda que les informara que iba a haber una tormenta, no sabían. Y entonces ellos estaban capacitados, sí, por aquí nos vamos, y aquí hagamos aquí, y entre todos hagamos, ya sabían qué hacer. Pero dice que todos estaban temerosos. Y el Señor les dice, no tengan miedo. Imagínese usted, en medio de la noche, estaba a oscuras, no había luna para poder ver con ese reflejo. Y en medio del agua ahí navegando a oscuras. Yo no sé, pero a mí también me da pálida. Y el Señor les dice, no tengan miedo. Ellos oyeron la voz de Dios que le dijo, no tengan miedo, no tengan temor, aquí estoy yo, aquí voy. Y Pedro, mire, este perro sí que era aventado, ¿verdad? Señor, si eres tú, manda. No solo recomienda, sino manda, Señor, que yo vaya. Manda, Señor. Y dice que sí, ven. Y Pedro se baja de la barca. Yo no sé, yo pienso que el Pedro primero, para ver si el agua lo aguantaba. Y entonces y vio que no se hundía y sacó el otro pie. Iba caminando para donde el Señor. ¿Qué lo desanimó? ¿Qué lo hizo volver a tener duda a Pedro? Las circunstancias adversas, que él dice que vio el viento, pero él no veía el viento era el que movía el agua, que la levantaba, las olas la levantaba, y él dijo, hoy sí me voy a hundir, estaba lejos de la barca. Era bien fácil que él se hubiera bajado de la barca y decir, me regreso rápido, pero ya estaba lejos, y el agua y el viento moviendo esas olas. Y el reclamo del Señor es, hombre de poca fe. ¿Creíste? Sí, creíste porque te veniste. Oíste mi voz, yo lo mandé y tú caminaste sobre las aguas, Pedro. Y aún así tuviste duda de que yo pudiera controlar el viento que movía las aguas. Tuviste temor, Pedro, de que te ibas a hundir. Pedro era un experto pescador. Pedro bien podía decir, bueno, me hundo aquí, me voy nadando para la barca. Él podía hacerlo, era un hombre experto. Pero allí estaba, sacando 2 o 3 en el examen de fe que tuvo. Su fe fue puesta a prueba. Ya no digamos la de los otros 11. Allí iban los otros 11. ¿Qué estaban haciendo aquellos? A saber, pero Pedro fue el único que se animó. Aquellos estaban peor todavía. Con miedo todavía estaban, quizás. ¿Qué pretendía Pedro? Fíjese, mire, hermano. Nosotros cuando vemos circunstancias en las Escrituras, necesitamos preguntarnos, si eso se diera hoy en día, ¿qué sentido tendría? Pedro le dice, Señor, manda que yo vaya por las aguas, sobre las aguas. No sabemos qué pretendía Pedro, no sabemos cuál era el plan del Señor en toda esta situación. ¿Por qué el Señor accedió a que Pedro caminara sobre las aguas? Podemos especular y decir muchas cosas. Pero solo lo dejamos así en tela de duda de qué quería, cuál era el plan. Sin embargo, nosotros criticamos a Pedro, y criticamos a Pedro porque el Señor le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y lo criticamos, pero fue el único que fue valiente a acceder, a hablar con quien estaba diciendo que era el Señor. ¿Por qué el Señor accedió? No sabemos. No sabemos si el Señor quería darle una lección a los otros 11.
¿O el Señor quería tratar directamente con Pedro sobre su fe? Criticamos a Pedro en muchas cosas porque era aventado. Sí, pero era el único que decía: pruébame a mí, Señor, pruébame. Ponme a prueba, Señor. No sabemos si era una lección que el Señor quería darle a Pedro para aumentar la fe de Pedro, o si quería tratar con los otros 11. En esta situación lo que vemos es una influencia grande, una influencia en donde las circunstancias están por ahogarnos, por caernos encima, porque no vamos a hallar qué hacer. Pedro no andaba una llanta ahí, un neumático inflado como para confiar y decir: aquí me agarro de este neumático. No tenía un pedazo de madera, una rama de un árbol gruesa, no tenía nada. Si vemos por favor Mateo capítulo 14, nosotros necesitamos entender que siempre, tarde o temprano, van a haber situaciones difíciles para usted. Y sus situaciones difíciles son diferentes a las situaciones difíciles de los hermanos que están a la par suya. Y diferente a las mías también. Y usted puede pensar: no, René, eso no es difícil. No, usted no sabe los problemas que tiene un niño de 5 años, porque no puede alcanzar una galleta que está arriba. No sabe cuánto le va a costar y qué está haciendo para obtener las cosas. Para usted pueden ser fáciles. Mateo 14, 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Porque el viento era contrario. En esto que estaba viviendo, en lo adverso que estaba viviendo, no era una ilusión. Llevaba la de perder Pedro y todos los que estaban con él. Sus circunstancias, en donde le están haciendo la evaluación, el examen, usted no las puede controlar. Pedro no podía decir ahí: bueno, vamos a poner aquí algo grande para que las olas se contengan. No podía hacer nada. Dios se encarga que las circunstancias difíciles que nosotros tengamos no las podamos cambiar. Porque si usted las puede cambiar, entonces ya no es una prueba. Porque entonces si usted las puede arreglar hablándole a alguien, o pagando $10, o haciendo cualquier cosa, ya no es una prueba. Las pruebas no las puede cambiar usted. Y ahí es donde se vuelve una prueba. No es una ilusión óptica, no es algo imaginario. No es cuestión de que usted se va a lavar el cerebro y va a decir: no, el problema no está ahí, esto está en mí. No, el problema no existe, es mi mente. No, ahí está el problema y no lo puede resolver. La fe se demuestra en medio de lo adverso. Si no, no hay mérito de la prueba que está viviendo. La fe se demuestra en donde usted no puede cambiar las cosas. La fe se demuestra cuando usted no cede a lo que le están diciendo. Pero es que mire, pero es que mi jefe me dijo. No. Pero es que no. Veamos un ejemplo, por favor. El ejemplo de Sara, de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia.
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Vaya, mire aquí este maestro, Abraham, de casi 100 años, y dice la escritura, ya casi muerto, ya iba en descenso, de casi 100 años, imagínense. Y la esposa era estéril, llevaba las de perder Abraham, todas las de perder, y el Señor le había dicho, vas a tener un hijo y una gran descendencia. Abraham bien pudo haber dicho, aguanta, o sea, es casi 100 años, y esta que no puede tener hijos. Y fíjese, mire las palabras que utiliza Pablo para demostrar la actitud que tenía Abraham. Dice, fíjese, en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su vejez. ¿Por qué? O sea que él bien hubiera dicho, si yo andantillo, arrastro los pies así, voy caminando. Él hubiera dicho de sí mismo, si yo estoy bien, ya para el tigre, ¿cómo voy a engendrar todavía? Y eso era una causa de debilidad de fe en su vida. Pero dice que él se fortaleció en la fe. ¿Y lo otro qué? ¿Qué era lo otro? De ver la esterilidad de Sara. ¿Cómo determinaban en aquel tiempo quién era estéril? Era porque al hombre le decía, la esposa le decía, mira, tenía una hija con la sirvienta y ese hijo va a ser mío. Y entonces ahí se demostró que Abraham sí podía tener hijos. Y entonces, ella es la del problema. Estéril y vejez. En donde Abraham hubiera dicho, no, yo no le creo. ¿Cómo a estas alturas? ¿Qué voy a andar chiñando? ¿Cómo voy a jugar de caballito con mi hijo? ¿Cómo voy a ir a jugar fútbol con mi hijo? ¿Qué voy a hacer? Sean antí. Pero el llamado que la Escritura nos hace es a no dejarnos influenciar por las personas ni por las circunstancias. Mire, todo eso, las personas y las circunstancias están en contra de nuestra fe. Y lo que quieren es debilitarnos de tal manera que digamos, sí, es cierto, no se puede. Números 13:27. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire, hermano, todo lo que ellos dijeron, a excepción de una, todo era cierto. Habían gigantes en el sentido de que eran más altos que ellos, pero no estamos hablando de gigantes así como Gulliver, ¿verdad?
No estamos hablando de ese tipo de gigantismo, pero sí hombres más altos. De hecho, Goliat era un gigante, así lo menciona la Escritura, como un gigante. Y habían ahí personas más altas que ellos. ¿Okay? ¿Qué más dice que tenían ahí? Ciudades amuralladas. ¿Cómo era Jericó? Jericó no podían llegar y ya a romper las puertas y entrar. No. El problema es que ni el pueblo ni nosotros sabemos cómo va a obrar Dios. ¿A quién se le hubiera ocurrido como estrategia de guerra darle 7 vueltas a la ciudad? ¿Qué es eso? Si hubiera llegado el faraón egipcio y que él empleara esa estrategia de guerra, no. Él llegaba con lanzas, flechas, carros y a destruir todo. Pero el pueblo no sabía que el Señor les iba a decir: den la vuelta. Y en el último día y en la última vuelta, griten: ¿qué es eso? Por Dios santo, ¿qué es eso? Ese es nuestro Dios. Que Él sabe qué va a hacer. Que Él sabe cómo va a obrar. Que ninguna circunstancia va a ser mayor que nuestro Dios. Y eso usted no lo sabe, cómo Dios va a obrar, cómo Dios va a hacer ese milagro. Usted no sabe. No le diga a Dios usted: Señor, te pido que me bendigas a través de tal persona, que me dé $500. No le diga así a Dios. No ore de esa manera. Dígale: Señor, glorifica tu nombre y haz un milagro como lo quieras hacer. Y eso implica muchas cosas. Pero de que Dios va a obrar, va a obrar. Lo único de lo cual ellos estaban inventando es que era una tierra que se traga a sus moradores, que llegaban a un lugar y se iban para adentro de eso. Yo no he encontrado nada que diga que hubiera algo de eso en Canaán. Pero había gigantes y ciudades amuralladas. Pero de todo, el Señor había dicho: es una tierra que yo se la voy a entregar. ¿Crees esto? En el momento que el Señor estaba diciéndoles allá en Egipto: yo les voy a entregar la tierra de Canaán, en ese momento: oh, sí, como no, Señor, sí, está bien, Señor, vámonos. Y lo saca el Señor: vaya, salimos. Vaya, ahora viene la primera prueba. Miren, hermano, ellos estaban en la entrada de Canaán, ya para decir: vaya, tomemos posesión. Y ahí se hubieran evitado los 40 años en el desierto. Pero como estos 10 le dieron cuerda al pueblo, y el pueblo agarró cuerda, diciendo: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Entonces Dios dijo: ok, regrésense a dar vueltas en el desierto hasta que mueran todos los mayores de 20 años que habían salido de Egipto. Hubieron consecuencias por la duda, hubieron consecuencias por la falta de fe, hubieron consecuencias porque ellos se dejaron influenciar por las otras personas. Le creyeron más a las personas que a Dios. Imagínese haberse visto eso. Creerle más a las personas que a Dios. Consecuencias de la incredulidad. Números capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor está hablando con Moisés, y el Señor le cuestiona a Moisés: Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo va a hacer eso?
¿hasta cuándo me van a irritar por la falta? Fíjese, a Dios le irrita la falta de fe de su pueblo, porque Él nos está demostrando con su poder, está demostrando lo que Él puede hacer. Y nosotros le decimos a Dios, aguanta Dios lo que dice. No, Dios no puede. Y le creemos a la niña fulanita que vive a la par nuestra. Y le creemos más a la persona que vive en la misma casa con nosotros, de la duda que nos está sembrando. Eso es darle más credibilidad al hombre que a Dios. Haberse visto. ¿Se puede imaginar lo absurdo que es eso? Creerle más al hombre que a Dios. Es inaudito, es inconcebible que nosotros le creamos más, que nos afecte más lo que dicen las personas que lo que dice Dios. Miren el 14:23, aquí hay una palabra que me preocupa en mi vida. Números 14:23 dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Mira, hermano, esto es preocupante, porque dice que la duda en nosotros, la falta de fe en nosotros, irrita a Dios. Imagínense a un Dios molesto, irritado por nuestra culpa. Pero miren, hermano, es como cuando una persona ha demostrado que siempre dice la verdad. Una persona ha demostrado, sí, cuando yo digo que sí, no, eso es sí. Y si yo digo que no, y si digo, mira, yo ya había llegado, y si él dice que ya había llegado, o ella dice que ya había llegado, sí, ya había llegado, sí, está diciendo, y comprobado, sí, comprobado, sí está. Y que después esa persona diga, mira, yo te llamé. No me ha llamado. No, no es cierto, no me ha llamado. Como no, yo intenté llamarte. Mira, aquí tengo mi teléfono, la salida de la llamada. La persona se puede molestar porque puede estar diciendo, en algo sencillo no me cree. Y si esto es a nivel de personas, de nosotros como seres humanos, tenemos esa irritación, ¿cuánto más Dios, que está demostrando quién es Él, que dudemos? Que nos preocupemos más por lo que dice el hombre que por lo que dice Dios. Hermanos, es de decir, hey, ¿qué está pasando aquí? Estoy mal porque le estoy dando más credibilidad al hombre que a Dios. Y aquí el Señor está diciendo, los que me han irritado no van a ver la tierra prometida. Nos alegramos, familia Balcáceres, que ya estén por acá y que el Señor los haya sacado. Damos gracias al Señor porque todo está bien. Ustedes están bien, así que le damos gracias al Señor por ello. Números capítulo 14. Números 14, versículo 15. Números 14, 15 y 16 dice: ¿y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieren oído su fama hablarán diciendo, fíjese, ¿qué es lo que va a decir la gente? Por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Aquí está hablando Moisés con el Señor y le dice, Señor, ¿qué va a decir la gente? Si todo el pueblo muere aquí en el desierto, muere aquí en este lugar, ¿qué va a decir la gente? La gente va a decir, Dios no los pudo llevar hasta la tierra prometida. ¿Y qué iba a implicar eso? Iba a implicar que las personas
que el mundo iba a estar criticando a Dios. Ese Dios no existe. Este Dios es igual como el de los filisteos. Este Dios es igual como los cananeos, cualquiera de esas naciones. Lo mismo es Jehová. No puede hacer nada, no existe, no tiene poder. Entonces la duda nuestra, la incredulidad nuestra hace que las personas critiquen a Dios, porque dicen, ¿y dónde está su Dios? Y nosotros nos molestamos y lloramos y hacemos berrinche cuando Dios no obra como nosotros queremos. Y los que nos rodean, y la familia, más la familia que oye y ven lo que hacemos, lo que dicen es, mira, un cristiano, mira esto, se la pican de santurones y mira lo que están haciendo. Oí cómo hablan, óiganlo, de mal testimonio para las personas. Y eso es lo que le está diciendo. La gente va a hablar, Señor, de tu poder, que tú no pudiste hacer ese milagro con ellos, que tú no pudiste, Señor, llevarlos, que tú no pudiste, Señor, introducirlos. Y el Señor va a poder estar tranquilo con eso, del mal testimonio, de que por causa de la incredulidad nuestra como pueblo, van a estar hablando de Él. Dios está a expensas de lo que cada uno de nosotros viva en su diario vivir, y está esperando a ver cuál va a ser el resultado. Y está esperando a ver qué es lo que cada uno de nosotros va a hacer, va a hablar, va a actuar. Números capítulo 14, por favor, versículo 35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor dice, se han juntado contra mí? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Fíjese, el plan de Dios le dice en Egipto a su pueblo, lo voy a llevar a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, yo se la voy a dar. Yo voy a hacer el milagro y lo voy a introducir. Y se levantan 10 hombres y dicen, miren, ahí es muy peligroso, no vayamos, no entremos, regresémonos a Egipto. Y Moisés le dice, Señor, pero ¿qué va a decir la gente de que tú no pudiste introducirnos? Y el Señor lo que está diciendo es, esta gente se ha levantado contra mí. Mire qué ilógico, que la multitud, su propio pueblo, en contra del plan de Dios, porque Dios los quería introducir, y ellos se rebelaron y dijeron, regresémonos a Egipto. No estaban en contra de Dios en el sentido de que iban a atacar a Dios y iban a hacer algo en contra de Dios, no. Pero estaban haciendo algo que iba en contra de lo que Dios tenía planeado para ellos, llevarlos a Canaán y que vivieran ahí tranquilos. Pues este pueblo se opone a Dios de tal manera que dice, regresémonos a Egipto. Imagínense qué ridículo, qué absurdo, regresar a la vida de esclavitud. Preferían eso que la libertad a la cual Dios les había dicho, van a ser libres y van a vivir en Egipto. El Señor toma la incredulidad como estar en contra de Él. Bueno, hemos hablado de la incredulidad, de la duda, como opuesto a la fe, pero entonces veamos rápidamente el tema de la fe. Todos nosotros esta mañana pudiéramos estar diciendo, yo quiero tener fe, yo no quiero que las circunstancias me agobien y me hundan
y que me achicopalen y no quiero que me desanimen las circunstancias. Quiero tener fe. Bueno, veamos qué dice la Escritura de lo que hemos venido leyendo. Números capítulo 14. Dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, aquí está el problema, y no han oído mi voz. Mire, hermano, usted puede escuchar un testimonio de alguien que viene y dice: pues el Señor me guardó en esto, y el Señor hizo aquí, hizo allá, y este es un milagro del Señor, y todos nos alegramos y amén, gloria a Dios. Pero eso no da fe, eso no aumenta la fe. El Señor hizo un milagro y sanó de esta enfermedad grave, y esto que los médicos no pudieron hacer, Dios lo hizo. Amén, Dios lo hizo. Pero el problema es no oír la voz de Dios. Ese es el grave problema para la fe. No han oído. El Señor aquí mismo les está diciendo: vieron lo que yo hice allá, vieron todos los milagros, pero no han querido oír mi voz, porque estaban ocupados, estaban en otras cosas, haciendo, deshaciendo, y aquí y allá, y sí, es que este no, hoy no puedo, y el otro no, tampoco, no puede, y no se puede, no puedo oír la voz, no tengo tiempo para oír la voz de Dios. Acordémonos de los milagros, pero más reconozcamos la necesidad de oír la voz de Dios, la voz del Señor. Como dice la Escritura en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire, usted no puede decir: no, yo quiero fe. Sí, vaya a la farmacia y la compra, vamos a ver si puede. O haga un pedido por Amazon, compre por lo que quiera. Por pedido ya para el siguiente día. Mal servicio. Claro, no. La cuestión es que, ¿a dónde obtenemos la fe? Vaya al mercado a buscarla. Tan fácil como que la tiene ahí en las Escrituras, tan fácil como los lugares donde se predica la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Miren, todos tenemos problemas, todos, absolutamente todos. No podemos pensar: es que como me alejé de Dios, por eso me vinieron estos problemas. No. Aunque hubiera estado cerca de Dios, siempre iba a tener los problemas. Con una gran diferencia: con la fe puesta en el Señor para enfrentar esos mismos problemas. Y no estar: ore por mí. Sí, vamos a orar por usted, sí. Pero más necesita estar constantemente oyendo y leyendo las Escrituras. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 33. No lo vamos a leer todos, pero usted léalo, por favor. Vamos a leer hasta el 4, hasta el 34. Dice Deuteronomio 4, 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? ¿Ha habido algún Dios que haya hecho eso, que haya ido a otra nación a sacar otra nación de ahí? ¿Has visto tú de alguna nación que haya visto estos grandes milagros que yo he hecho? ¿Has visto tú eso? ¿Has visto tú estos hechos aterradores que yo he obrado para que tú lo vieras?
Moisés: Moisés, no queremos hablar con Dios, no queremos oír la voz de Dios. Habla tú con Dios y tú nos hablas a nosotros. Ese es el trato que le pusieron. Y Dios queriendo hablar con ellos, y Dios queriendo hablar con nosotros, y Dios queriendo hablar con cada uno de su pueblo. ¿Qué? No tiene sentido. No le estamos diciendo: mire, vaya a Jerusalén y allá va a ir a oír la voz de Dios. No, leamos mejor. Versículo 35. A ti te fue mostrado, Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Hermano, hermana, usted es testigo de los milagros de Dios, y usted ha visto. No son todos los que usted quisiera ver, porque todos los que usted quisiera ver, no existirían enfermedades en todo el mundo, no existirían accidentes, no existirían problemas. Pero sí hemos sido testigos de lo que Dios es capaz de hacer. Pero Dios quiere que usted oiga su voz, no solo demostrarle su poder. La fe es el campo donde Dios obra su voluntad. Cuando usted dice: Señor, yo creo, Señor, yo confío en ti, Señor, yo esperaré, Señor, yo no me voy a mover, Dios dice: qué agradable que un corazón allá abajo está confiado en su Dios, en su poder, de lo que Dios es capaz de hacer. Sabe lo que Dios es capaz de hacer. Y ahí se muestra Dios, y ahí se mueve Dios. Esa nación, entrando para Canaán, no tuvo fe, se quejó, querían regresar a Egipto. Dios dijo: ok, no van a entrar. Marcos capítulo 9. Si tenemos problemas con la fe, mire, hermano, como decimos en buen salvadoreño, no se la pique de que tenga fe, de que tiene fe. No diga: no, yo tengo fe, así, mire que yo soy. No, vea lo que dice la Escritura. Seamos honestos con Dios. Marcos 9, 17 al 24. Pero vamos a centrar nuestra lectura en el versículo 23. Dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Bueno, aquí hay una situación difícil para un padre de familia. ¿Por qué? Porque este padre es confrontado por el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús le dice: si crees, todo es posible. Señor, libera a mi hijo, está endemoniado. ¿Qué padre va a decir: le estoy pidiendo al Señor que lo ayude, ¿cómo voy a dudar de que Él le va a ayudar? Si le estoy diciendo: Señor, ayúdale a mi hijo.
quiere decir que el hombre ahí sabía a quién le estaba pidiendo. No era un sacerdote, no era un fariseo, pero el Señor confronta el corazón de él, porque le dice: al que cree, todo le es posible. Y mire qué contradictorio lo que él dice. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice este hombre? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo en el 24: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo? Pues ¿cree o no cree? Porque ahí este hombre le estaba diciendo: creo, Señor, pero soy incrédulo. Creo, Señor, pero tengo mis dudas. Y al Señor eso le agradó, fíjense. No le agradó la incredulidad de él, le agradó la sinceridad de él, que le dijo: Señor, ayúdame a esta incredulidad, pero estoy oyendo tu voz, estoy oyendo tu palabra, estoy oyendo que tú dijiste: al que cree todo le es posible. Y el Señor ahí obró. Pero ahí hubo un hombre honesto, un hombre viejo ya, que fíjese, no le dijo así: Señor, ayúdame mi incredulidad. No, como dice, clamó, suplicó. Todos se dieron cuenta. Todos se dieron cuenta. Y mira, don fulano está diciendo que es incrédulo. Uy, no le importó la crítica a él. Seamos honestos con Dios, hermano, y digámosle: Señor, ayúdame a creer. Quiero escuchar tu voz, que tú me estás diciendo: al que cree todo le es posible. Ayúdame, Señor. Señor, no creo lo suficiente. Señor, no creo lo suficiente como para tener paz en mi corazón. Sino que yo, y entonces, Señor, ayúdame. Señor, a que mi corazón pueda estar en reposo. Señor, que mi corazón pueda estar aquietado en ti. No en las circunstancias, no en las consecuencias que pudieran haber, sino en que tú tienes todo bajo control. ¿Qué vas a hacer? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que tú eres mi Señor, mi dueño, mi amo, y que vas a hacer en mí tu santa y perfecta voluntad. Que pase lo que pase, Señor, y yo voy a estar confiado en ti. Por favor, hay un versículo que no está ahí en las notas, pero busque Isaías, por favor, capítulo 44. Isaías 44, versículo 8. Veamos la fe hacia dónde nos debe de llevar. Isaías 44, 8 dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué es lo que nos dice? No temáis, tranquilo. No se amedrente, tranquilo. ¿Hay otro Dios? El Señor le está poniendo ahí, le está preguntando: ¿hay otro Dios? Y si hubiera algún Dios, ¿qué tan poderoso sería? No hay competencia para Dios. Nosotros con nuestra incredulidad ponemos la competencia de Dios. Y mire qué irónico, le damos más credibilidad a nuestras debilidades y a nuestras incapacidades que al poder de Dios. Necesitamos, hermanos, la fe suficiente según lo que Dios tenga planeado hacer. Mateo 17, 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera al demonio? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mire, hermano, todos los pasajes en donde el Señor cuestiona la fe de sus discípulos, a mí me llama mucho la atención. Porque si sus discípulos que andaban con Él 24/7, todo el tiempo, para arriba y para abajo, escuchando las enseñanzas, escuchando los mensajes, las predicaciones, todo, y sin embargo el Señor les dice: de poca fe, porque ellos no pudieron echar al demonio. Yo necesito reconocer: Señor, ayúdame. Señor, soy menos que tu discípulo, mucho menos. ¿Cuánto más no voy a tener necesidad? Fíjese, hermano, hay refranes que dicen: la fe mueve montañas, le dicen a uno. Fíjese. Ahora yo pregunto: ¿cuántas montañas han movido? Entonces quiere decir que nadie sobre la tierra ha existido nunca que tenga fe como el grano de mostaza, como para poder pasar un monte de un lado a otro. Nunca se ha oído eso. Hoy con la tecnología rápido lo sabríamos, que alguien haya movido esta montaña, estaba aquí, hoy la pasaron para allá. Jamás. Sin embargo, la escritura que acabamos de leer dice: si tuvieres fe como el grano de mostaza, dirías a este monte: pásate para allá. Yo le pregunto: el Señor Jesús, ¿cuántos montes movió? Ninguno. Él no llegó a decir: este monte Gerizim, el monte, pásate. Ninguno. Podríamos pensar: entonces no tenía fe el Señor Jesús. Qué irónico, ¿verdad? Sí, Él es la fe. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? El sentido es que el Señor les estaba desafiando a que hubiera necesidad de reconocer la falta de fe en uno. Nadie lo ha hecho. Dios no ha visto el propósito. Fíjese, no estamos diciendo que Dios no lo pueda hacer. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del propósito por lo cual Dios podría hacer algo así. Tiene el poder suficiente, pero no hay sentido en aquello. Entonces, hermano, a lo que Dios nos está llamando es a reconocer la necesidad de escuchar su voz para que nuestra fe sea aumentada. Hermanos, la fe no se demuestra en lo que decimos. La fe no se demuestra en lo que sabemos. Y tampoco la fe no se demuestra en a dónde vamos. La fe se demuestra, es interna, en nuestro interior, en nuestro corazón. El sosiego, la paz que da en medio de la tribulación, en medio del problema. La fe se demuestra en lo que vivimos, no tanto en decir: yo tengo fe. Mejor no diga nada y demuéstralo, vívalo. Cuando esté en el inconveniente, no esté echando maldiciones. Vívalo en medio de esas circunstancias adversas que siempre van a ser difíciles de controlar, imposibles de controlar. Hermanos, tenemos a un Dios grande, Dios todopoderoso, el único Dios que vive para siempre, el único Dios que existe, que ha demostrado con su carta de presentación y decir: este soy yo, esto es lo que yo hago, la capacidad que tengo, he vencido la muerte, las enfermedades, nada me detiene. Eso nos están diciendo a nosotros: miren, eso puedo hacer.
Es como cuando alguien busca un empleo y pone en su currículum: mire, yo puedo hacer esto, manejo esta máquina, manejo este programa, manejo este tipo de vehículo, manejo estas impresoras, puedo manejar todo esto. Y entonces, en base al currículo, dice: bueno, ok, entonces le vamos a dar la oportunidad. Y demuestra que lo sabe hacer y lo puede hacer. Entonces, ¿qué duda nos puede inspirar nuestro Dios? ¿Qué duda nos puede inspirar el Dios que creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe? ¿Qué duda? Nada es más poderoso que nuestro Dios. Ni el banco, ni el trabajo, ni el carro, ni el bus, ni el vecino, ni la enfermedad, ni los médicos, ni los hospitales, ni nada es más poderoso que nuestro Dios. Él ha demostrado su capacidad, su poder, y podemos glorificarlo nosotros en lo que Él puede hacer si quiere. Y que nosotros podamos decir: Señor, yo voy a estar confiado, no amedrentado, no temeroso, no con temores, no con miedo. Señor, en lo que tú puedas hacer. Eso no significa que yo voy a estar acostado en mi cama y no voy a hacer nada. Eso significa que yo voy a agarrar la noticia y voy a buscar el trabajo, voy a ver qué hago, confiando en el Señor. Y el consejo final, hermanos: procuremos estar oyendo siempre la voz de Dios para que nuestra fe no falte en el momento de la prueba. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque eres Dios. Eres Dios grande, eres Dios asombroso. Mi Dios es asombroso. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. No hay nada fuera de ti, Señor. Señor, reconocemos que tú has vencido la muerte, las enfermedades, los problemas financieros, el mal testimonio. Tú has resuelto nuestra pecaminosidad. Reconocemos que eres el Dios grande. Reconocemos que somos faltos de fe, Señor. Como dijo ese padre: creo. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a oír tu voz, impartiéndome fe. Ayúdame a escuchar tu palabra, dándome estabilidad, sosiego, tranquilidad, paz. Porque tú eres el Dios todopoderoso. Eres Dios que asombra con todo lo que has hecho, y asombra con lo que haces, y asombra con lo que has de hacer. Y podemos declarar y decir: mi Dios es asombroso, terrible con sus milagros. Oh, no hay otro Dios como tú, Señor. No existe otro Dios. Señor, perdónanos porque nuestras circunstancias nos han amedrentado, nos han impartido miedo. Pero esta mañana reconocemos que eres el Dios sorprendente. Eres el Dios que tiene todo bajo control. Toda la creación está en tus manos, Señor. Todo lo que ha sucedido hasta este momento está en tus manos. Oh Dios, te alabamos, Señor.